el ABC de la Fórmula E. Luis Enrique Alfonso, periodista deportivo, está aquí con nosotros en el brunch. Bienvenido, colega. Mi querida Gaby Cam, un placer, un gusto. Nos vemos en el podcast de aficionados que tienen que echarle un ojito. Pero sí, nos llevó la Fórmula E 4 días al cierre de la temporada 2025 en Londres y la verdad espectacular. La neta es que tienen que ir a ver la Fórmula E porque yo sé que la Fórmula 1 es la madre de todas las competencias y queremos escuchar los motores, extrañamos a Chequito que ya va a regresar. Pero ¿cuándo, Lea? Yo no veo para cuándo. Ya mero. ¿Ya okay. viste lo que exhibió Luis Aguirre? No, ahorita vamos. Vamos a eso. Pero Fórmula E. ¿Qué es la Fórmula E? Porque siento que mucha gente ni sabe qué es. Son coches eléctricos como tal, pero son coches eléctricos que tienen una potencia, ojito, que aceleran más rápido de 0 a 5 en Fórmula 1. Son 350 kilowatts de potencia que equivalen más o menos a 320 kilómetros por hora. Es decir, que aparte con el Attack Mode, muchos jugaron Mario Kart. Claro, todavía. Pasaban una flechita con luz en la pista. La verdecita. Agarra velocidad. Ajá. Bueno, la Fórmula E tiene eso. Para modo de ataque, aumenta 50 kilohertz de potencia para tener más velocidad. Suenan como naves de Star Wars. Y todos juntos, la verdad, cuando los escucha, los 22 coches en la parrilla, es espectacular. Aparte, el E-Prix, porque aquí se le llama E-Prix, no se le llama Grand Prix. En Londres es indoor, outdoor, en una circunstancia de neumáticos, de conducción, espectacular. Vayan a verlo. En enero vienen a la Ciudad de México. De hecho, el calendario en Ciudad de México es desde el 2016. Uh-huh. Solo por la pandemia un año, que fue 2020, se detuvo. Pero han estado de manera ininterrumpida desde 2016 hasta el 2026. Se van a cumplir 10 años. Y tienen que verlo. La competición, los circuitos, la manera en cómo corren los pilotos, los coches son aerodinámicos y es un laboratorio de Fórmula 1 porque en Fórmula 1 recordemos que también hay una cierta dosis de la batería RS. Ajá. Esa batería RS y el desarrollo viene mucho de la Fórmula E, así que no se lo pueden perder. Son 3 días igual, tienen su quali. En algunas modalidades son dos carreras por sede, como lo fue en Londres, donde nos invitaron. Aquí en Ciudad de México es una, pero vayan a verlo. Viernes, sábado y domingo no se van a arrepentir. Tengo muchas preguntas, Luis Enrique. Échalas. Nunca en la vida le había dicho Luis Enrique. Nunca, siempre solo cuando público del brunch es Lea. Tengo muchas preguntas. En la Fórmula 1, obviamente el tema de la estrategia viene también de los neumáticos, del motor, de las fallas. ¿Qué tan parecido es la Fórmula E? O sea, ahí también la estrategia cuenta para algo. ¿Los coches son iguales o son diferentes? Porque sabemos que en la Fórmula 1 parte del triunfo de una escudería es que cada quien desarrolla su coche. ¿Cómo es en la Fórmula E? Los chasis son iguales para todos, igual, parejito. Los motores cambian, ¿no? Ajá. Está Jaguar, vaya, hay varias marcas. Pero al ser los chasis de la misma manera y el mismo estilo lo hace más competitivo. Pero sí tienen parada en boxes, sí, son carreras que duran entre 50 y 55 minutos. Por ejemplo, en Londres son de 38, 39 vueltas, más o menos aquí en Ciudad de México. Pero los coches son bellísimos, son espectaculares. Cuando los tienes de cerca, la verdad te da ganas de llevártelo a tu casa. Qué presumido ya, ¿eh? Es que nos llevaron a la parrilla, Gaby Cam, la verdad. Gracias a aficionados. Y es una chulada. Los pilotos igual tienen el Nomex, tienen el casco. Las velocidades que toman son brutales. De hecho, nos dio una vuelta, no en un coche de Fórmula E, pero el que conduce el safety car, ajá, nos dio una vuelta por el circuito en un coche muy veloz. Y la manera en cómo se toman las curvas, son circuitos callejeros, es brutal. La potencia de los coches igual. Los neumáticos tienen solo un juego de neumáticos, que aparte es muy complicado porque es tanto slicks, o sea, seco, como para lluvia, ya sea lluvia intermitente o full wet. Ajá. Y la capacidad de los pilotos tiene que ser totalmente a full, porque no es como que voy a cambiar llantitas. Ok, aquí es la misma y tiene que ser para toda la carrera. O sea, el grado de complejidad es muy grande y sobre todo te emocionas mucho por los rebases y por la manera en que como compite. Ay, suena increíble. Ahora, yo no sé nada, ¿ok? O sea, tú a mí me estás literalmente abriendo los ojos a una nueva categoría que ahora va a hacer que me levante a otras horas en los fines de semana que no hay Fórmula 1. Dime una cosa, ¿cuántas escuderías son? O sea, ¿cómo funciona el tema de los puntos? Es como en la Fórmula 1 que los primeros 10 hacen puntos, los demás no. ¿Cómo funciona? ¿Cuántas escuderías son? ¿Cuántos pilotos son por escudería? ¿Cómo es eso? Son 11 escuderías. 22 pilotos. De hecho, ya estuvo un piloto mexicano, Esteban Gutiérrez, que duró poquito. Esteban. Que por cierto acaba de correr, voy a hacer aquí el disclaimer, acaba de hacer un showrun en Puerto Rico
Mira. de la mano de Mercedes y de la mano de Bad Bunny en los No, conciertos de Bad ¿neta? Bunny. ¿Sí? Claro, Bad Bunny ha tenido colaboración incluso. Sí, claro, ya. Sí. Ya Tiene me hasta una acordé. rola sobre Checo y Max, no lo olvidemos nunca. Ya sé. Bueno, Monaco. de hecho, sí, yo la escuché el fin de semana y me salió una lagrimita. Sí, me Porque imagino. ya quiero que venga Checo. Bueno, en fin, son 11 escuderías, son 22 pilotos. La suma de puntos va más o menos igual, aunque puedes puntuar si es que haces una vuelta rápida, si calificas, por ejemplo, en pole position, tienes una suma de puntos. O sea, digamos que la matemática o la aritmética que tiene la Fórmula E es para que sea más competitiva, es para que haya un margen más cercano. Un poquito lo de la Fórmula 1 con lo de las carreras sprint, que al principio eran medias charras y después empezó a dar más puntos, así, más o menos. Entonces, a la hora de tú hacer o irle escarbando un poquito, te vas dando cuenta que un piloto al ganar 2-3 carreras se puede acercar y no es tan fácil que se despegue uno. Ahora fue Oliver Rowland el campeón de este año, piloto británico de la escudería Nissan, que se coronó en Berlín, una fecha antes del cierre de la temporada. Pero está Pascal Wehrlein, está Stoffel Van Dorn, que fue compañero de Fernando Alonso en McLaren. Hay varios pilotos muy buenos y de muy buena calidad, y de verdad te asombras porque mucha gente dice, Fórmula E, son eléctricos, no quiero escuchar el motor. Créanme, cuando se adentren en el mundo de los carritos eléctricos, se van a enamorar. Si algo tiene Luis Enrique Alfonso es un amor por los carritos, los carritos, punto. Sí. Lo pueden encontrar en redes sociales como @lea_deportes. Es mi gurú del deporte y del ¿Cuál automovilismo. gurú? Si tú sabes un chorro, Gaby. Hombre, que nada más soy fan. Oye, dime, es que quiero saber muchas cosas. A ver, ¿verdad? tú pregúntame. En la Fórmula E pasa, a diferencia de la Fórmula 1, que vemos diferentes pilotos llegar al podio, o es como en la Fórmula 1 que ya sabemos que seguramente va a haber un McLaren, un Mercedes, ¿no? De pronto un Red Bull. No me digas aún, no me respondas esto, lo vamos a responder en TikTok porque para mí esto es el ABC de la Fórmula E. Vamos a ir a TikTok a través de los 40 México, pero aquí al aire en el 101.7 ya regresamos. En unos minutitos vamos a escuchar a Mike Towers. Esto se llama Tengo celos, como lo que yo tengo por Luis Enrique Alfonso por haber ido a la final de la Fórmula E. Ya regresamos aquí en el brunch de los 40. Voy a TikTok entonces. Va. Espérame. Qué interesante, ¿eh? La neta es que está muy divertido. A ver, espérame porque yo siempre tengo abierto TikTok. Y nos dio entrevista el cofundador de la Fórmula E, Qué chingón. un español. Entonces, Hay que sacarlo después Sí. en de estreno. Ya la próxima semana vamos a sacar fragmentos de lo mejor de aficionados, pero... yo entiendo que los, pues, hay, por ejemplo, Archie y todo, pues están apoyando y demás. No, ya pero tengo hacen quien, falta ya clipeos. conseguí quien nos... Voy a contratar a una persona con muy poco dinero que quiere aprender y nos van a hacer toda la estrategia de redes. Ya estamos aquí en TikTok, me parece, ¿no? Espérenme que yo estoy oyendo a Mike Towers mientras... Estamos de regreso en TikTok, amigos del brunch. Yo soy muy feliz de presentarles aquí al ladito de mí a Luis Enrique Alfonso. Si ustedes no lo conocían, se lo están perdiendo. Se lo están perdiendo, es una joya del deporte. Una persona... Voy a contar un poco la historia. Cuando a mí me corrieron del Gran Premio de México hace algunos ayeres y que ni siquiera llegué al primer día de trabajo antes de que me corrieran, fue muy triste. Se lo perdieron, Gran Si Premio, no han oído esa historia, por ahí anda en las redes sociales. Yo conocí a Luis Enrique en un showroom de Checo en Guadalajara y desde ahí supe que debíamos hacer algo juntos y ese algo juntos es nuestro spin-off de estreno, es Aficionados, que es un podcast que pueden encontrar en YouTube y en Spotify. En YouTube está la mejor versión porque la neta tenemos buena producción, pero él se acaba de ir justamente por este podcast a la final de la Fórmula E y yo pues la verdad nunca había entendido ni de qué se trataba la Fórmula E. Entonces para todos ustedes que cuando no hay... ¿Son al mismo tiempo las carreras de Fórmula 1 y las de Fórmula E? Muchas veces coinciden, sí. O sea, ahorita que no va a haber Fórmula 1 tampoco hay Fórmula E porque ya acabó el campeonato. Ya acabó el campeonato y de hecho de estas 16 carreras platicábamos con los directivos de la Fórmula E, lo quieren expandir. O sea, de aquí a 3, 4 años el calendario de la Fórmula E van a llegar a 20, 22 fechas. O sea, viene cañón. Y ojito, después de la Fórmula 1, ¿sabes cuál es la competición que más se ve en el mundo? La Fórmula E. La Fórmula E. Claro. ¿Y no existe también como series y esas cosas como pasa con la Fórmula 1? Yo creo que no tardan. Yo creo que no tardan porque los carritos, sea la categoría que sea, está creciendo de manera exponencial. Algo, por ejemplo, en México, el próximo año va a ser transmitido por televisión abierta, creo. Ah, muy bien. Eso está muy cool. O sea, Televisa va a tener los derechos. ¿Y cuándo vuelve a empezar la Fórmula E? En diciembre arranca el calendario en Sao Paulo.
Ujú. En Brasil arranca y la segunda fecha del calendario es en... Ok. Ya vamos a ir en vivo. Ok, ahorita vamos a platicar. Ya estamos de regreso aquí en el brunch de los 40. Estoy en el culmen del chisme formulero en toda la extensión de la palabra con Luis Enrique Alfonso, amigo mío, amigo personal, lo puedo decir. Mira, Vicam. Periodista deportivo y lo pueden encontrar en redes como @lea_deportes. Estamos hablando sobre la Fórmula E, que para mí literal estoy descubriendo un mundo de oportunidades. Yo no lo voy a negar, ¿no? De pronto hay gente allá en las redes sociales que nos dice, ¿ustedes se hicieron fans de la Fórmula 1 por Checo? Pues sí, ¿y qué tiene? ¿No? Hay unos que ni siquiera tienen corazón para eso. Yo sigo viendo la Fórmula 1 a pesar de que no está Checo, pero sabemos que hay otras categorías de automovilismo en las que no sabemos. Estaría padre que nos platiques, que nos vayas platicando de cada una, pero hoy estamos hablando de la Fórmula E, de que el calendario ya terminó, el campeonato empieza en diciembre, pero quiero saber también... ¿realmente son como superestrellas también los pilotos de la Fórmula E o solo pasan la Fórmula 1? Hay más glamour en la Fórmula 1, ¿no? Ajá. O sea, ¿Cómo creo- es el paddock? No, bueno, esta vez, y gente se ha ido aquí a la Ciudad de México, de repente, a mí me tocó estar una ocasión en la largada, en la arrancada, y llegaron a ver 700, 800 personas, pero en Londres éramos como 4,000 personas y si había famosos, coincidió con el Gran Premio de Bélgica en Spa, Claro. entonces muchos se fueron para allá. Pero hay glamour, no tanto como la Fórmula 1, o sea, sí, muchas personas van a tirar rostro, o sea, son eventos de alto cachete, la neta, pero este en particular Tira rostro y alto cachete. es alto cachete. Lo dijiste todo en la misma frase. Ya sé. Es demasiado para nuestro público. Es que también es el automovilismo, entonces está todo junto con pegado. Pero, o sea, sí, el estar en la grilla de partida te da un sentimiento, el ver el trazado. La Fórmula E tiene una particularidad y que esto va creciendo en la Fórmula 1. Hay muchos circuitos callejeros, pero los circuitos callejeros los achican. Entonces, las zonas de maniobra te garantiza que siempre va a haber emoción. Y hay zonas de rebases pacíficas y en donde agarras el modo Attack Mode. Recordemos, el Attack Mode es como el Mario Kart, que Las tienes flechitas que abrirte verdes. tantito, cargas un poquito más la batería, que te da por 4 o 5 minutos para hacer rebases. No, digamos, es su DRS, digamos, pero eléctrico, que le da una potencia mayor al motor. Entonces, el ambiente es muy bueno, te ponen DJ, tienes comida. Creo que es un poquito más democrático que la Fórmula 1 incluso, por los precios y por la manera en cómo los patrocinadores se van acercando. Es un mundo de tecnología eléctrica que hay, de coches, de nuevas tecnologías y modernidad. O sea, la verdad, cuando tú llegas, había una fan zone, no te miento, es como del tamaño del Palacio de los Deportes. ¿De verdad? Espectacular, donde había simuladores, entretenimiento para niños, comedores. ¿Fuiste a trabajar o a pasar la bomba, Lea? Ya, ¿qué te pasa? Pues fui a trabajar y de pretexto la pasé bien. A trabajar, la bomba. Parecíamos como chamacos en dulcería. Me encanta. De verdad. Oye, hay otra cosa que me gusta de esto de la Fórmula E, que es, y quiero que nos lo expliques, porque en la Fórmula 1, si ustedes no lo saben, cada fin de semana hay una cosa que se llama piloto del día, que es Sí. que casi pocas vueltas antes de que termine una carrera, tú puedes votar por quien consideras que fue el que hizo la mejor carrera, no necesariamente tiene que estar en el podio. ¿Existe eso también en la Fórmula E? Sí, claro. Sí, la gente vota, la gente tiene interacciones, incluso hasta así como le aplicaron en el concierto de Coldplay, ¿no? Ajá. Bueno, también lo hacen en la Fórmula Acabamos E. de hablar de ese pequeño chisme. ajá. Pequeño chisme. Entonces, también la gente participa en tiempo real. No, de verdad, a mí me impresionó gratamente porque había ido aquí, pero el que te involucren y te muestren todo cómo es este trabajo interno de las escuderías, de los equipos, del trabajo de prensa, de los directivos, porque aparte este proyecto surgió de una idea de generar una alternativa en automovilismo, pero como insisto, como un laboratorio. En la tecnología eléctrica quizá en México está llegando apenas, pero en Europa tú lo sabes, la mayoría de coches son eléctricos, entonces es una chulada la manera en cómo lo están concibiendo y cómo va a crecer todavía. ¡Qué locura! Ahí les van algunos datos curiosos sobre la Fórmula E. Es la única categoría de monoplazas eléctricos. Los autos llegan a velocidades de hasta 240 kilómetros por hora. Platícame de esto. ¿Los pilotos tienen que hacer una parada en pits para cambiar el auto? Ya no.
Eso Ok. fue al principio. Ajá. Y de hecho las velocidades fueron creciendo. Incluso hay unos que llegan a alcanzar hasta 340 kilómetros por hora. Pero sí, o sea, al principio, cuando inició la categoría, era muy chistoso porque o sea, no podían recargarla. Entonces lo que hacían es traerme otro coche y el piloto se movía de coche y seguía. Bríncale, mijo, bríncale. Exacto, así ya se la sabe, mi gente, y boom, para adentro. Pero las carreras incluso duraban menos, o sea, un coche de una batería te duraba 20, 25 minutos, tenías que cambiarlo y al otro. Eso fue a principios. Ahora en 2024, 2025, ya solamente con una carga de batería pueden completar 38, 39 vueltas. Lo ideal es que sea más, o sea, que lleguen a ser, no sé, 50 vueltas, que dure 1 hora y media la carrera, por ejemplo. Pero ese desarrollo, el que comentabas de cuando empezó a como es ahora, ha dado justamente que la gente se vaya involucrando. Porque tú, a ver, de repente puedes pensar, es motor eléctrico. La velocidad que alcanza en la recta, nosotros nos colocábamos con Diego, con el compañero con el que fuimos de aficionados, y decíamos, a ver, güey, vente, vamos a la primera curva. No, a estar medio piñata, pero vamos a ver. ¿Cuál piñata? Cuando llegaban todos los coches, era un ruido que te movía y la velocidad que tomaban. Me parece, ¿quién fue? Pues, creo que Pascal Verlaine se pasó de frenada en una práctica libre y el ruido, el olor a caucho primero del neumático y el ruido del motor y la huella que dejó con un coche que venía a 330 kilómetros por hora, no le pides nada a un Fórmula 1. Te lo digo. Me encanta lo que estoy escuchando. Ay, no, ya, Lea, necesito recuperar mi tiempo libre para tener otros hobbies. No puedo vivir para el automovilismo. Mira, tiene que ser Fórmula 1, Fórmula E y de ahí nos vamos con Indicar, otras. porque amo a Pato Howard, que por cierto, otro gran bronchisme que tengo aquí en este programa es que este fin de semana alguien subió un video de Pato Howard cantando a los Backstreet Boys en The Sphere y dije, Sí. necesito ser amiga de Pato Howard, Sí. así que si alguien se entera o lo Sí. conoce, dígale que quiero ser su mejor amiga, que estoy segura que nos puede ir muy bien Yo creo que sí. en esta amistad. Y yo creo que Pato Howard va a ser el mejor amigo de Gavicán porque Gavicán tiene alma de luz. No digas esas cosas. Oye, y entonces, más o menos, ¿cuánta gente va a la Fórmula E, por ejemplo, aquí en México? ¿Y corren en los mismos circuitos? Sí, es el mismo trazado. Es el mismo trazado. Por ejemplo, en NASCAR ahora que vino lo cambiaron un poquito, pero en Fórmula es idéntico. No es la euforia. Por ejemplo, el fin de semana 300,000 personas entraron en la Fórmula 1. Aquí va más o menos como 150,000, la mitad, que es una gran entrada, porque es que, ojito, lo estamos comparando con la Fórmula 1 que vive su mejor momento. No, Entonces, y que tiene un Drive to Survive. claro, pero si lo llegas a comparar F1 con la Academy. Indy, lo llegas a comparar con la NASCAR, lo llegas a comparar con otras categorías como la WEC, por ejemplo, la Fórmula E mete mucha gente. Muchísima. A mí me sorprendió. Todo empezó la actividad el jueves, el viernes dije, no hay tanta. El sábado, Gavicam, que era el primer día de carrera porque fueron 2, estaba llena las tribunas. Y lo que me gustó mucho es ver familias, ver niños. Me Muchos encanta. niños que estaban expectantes de lo que era ver la Fórmula E y que tienen muchas posibilidades con dinámicas, con patrocinios, con apertura que tiene la Fórmula E de acercarse a los pilotos. Y eso obviamente, finalmente son ídolos y muchos niños los ven hasta como astronautas, con el casco, con el Nomex y se acercaban y platicaban. O sea, el número de aficionados que está yendo a la Fórmula E cada vez es mayor y imagínate lo que sería tener un piloto mexicano en la Fórmula E ahora. Sí, La sería cantidad increíble. de gente que llamaría Me encantaría. valdría la pena. Luis Enrique Alfonso está con nosotros aquí en el brunch de los 40 hablando sobre la Fórmula E, el ABC de la Fórmula E, porque acá el señor tuvo la oportunidad, así casual la De cosa. pura chamba, fue de muy pu- sufrido. Dice, oílo, de irse a ver la final de la Fórmula E en Londres y nosotros dos tenemos un proyecto del que les quiero platicar un poquito más adelante, pero eso será después de ir con un corte aquí en el brunch de los 40. Bueno, estamos hablando de la Fórmula Fórmula E. E. ¿Por qué E? Eléctrica. Ah, Me encanta. Máguatela. No, no es Ahora cierto. sí. Estamos Me con Luis la Enrique magüé. Alfonso, periodista deportivo, estábamos hablando sobre la Fórmula E, pero es que nosotros, o sea, si ustedes se preguntan por qué trajo a ese señor a hablar de Fórmula E, pues es que él y yo tenemos un proyecto juntos, Magua. platícame de tu podcast. Yo sé que siempre que vas a grabar, amiga, te veo uñitas, te veo tacones, te veo la chamarra. No, todo. O Saco sea, sí todo el estás, arsenal pero de- sí. Un día era una F1. bandera a cuadros caminando, Gaby. Ajá. La primera de casi. Fórmula 1 fue. Exactamente.
Casi, yo cuando ya te veo los cuadritos digo, mi amiga va a grabar. ¿Los del Oye, abdomen? ¿O cuál? También. Esos no Así, el existen. six-pack y los cuadritos de la F1. Pero platícanos de qué va tu podcast, porque efectivamente la gente que no sabemos tanto como aquí tu servilleta, pues nos llevas de la mano y con invitados aparte, ¿no? Pues mira, Aficionados, que es este podcast que hago con Luis Enrique Alfonso justamente y con Cala, que es parte de la producción de W Radio, surgió como una especie de spin-off de estreno, porque yo amo la Fórmula 1 y yo decía, ¿cómo encuentro hablar de la Fórmula 1 y de cine? Y aprovechamos un poco el estreno de Fórmula 1 para hacer un podcast de la mano de Luis Enrique, donde hablamos de diferentes temas con invitados, Ajá. pero siempre hay una sección de cine, ¿no? Sí. Divertida, donde Muy recomiendan cosas de cine, o por ejemplo acabamos de tener un episodio con Javier Ibarreche, donde él no tiene ni idea de Fórmula 1, él no sabe ni qué, ni siquiera sabe qué. Solo la película la tiene en el mapa. Exacto, Ok. ¿no? Y entonces con él, por ejemplo, hicimos aquí un face-off de, a ver, te recomiendo una película de automovilismo y tú recomiéndame una, ¿no? Y se le íbamos platicando, se le íbamos diciendo, y neta, Ibarreche quedó como, tengo que verla. O sea, la de Ford contra Ferrari, por ejemplo, Uy, es Sí. mi quedó favorita. enganchado y dijo, la tengo que ver. Y así como desmenuzando varias de las películas que hay, y la verdad no es porque lo hagamos nosotros, pero tienen que clavarse porque no es el tema nada más de Gabicam y yo, sino son los invitados. Y son los que le dan luz a este podcast porque son aficionados que muchos de ellos, hay especialistas también, van a haber especialistas Memo de Rojas Fórmula fue 1. nuestro primer invitado, Pero piloto. hay gente que está ahí y que justo le empezó a gustar los carritos porque un piloto le late, ¿no? Ya sea enamorado de Leclerc, de Carlos Sainz. claro. De Tom Lando Norris, Hamilton. spoiler alert, Facundo está enamorado de Lando Norris. Sí. ¿Cómo se llama el argentino? Franco Colapinto. Sí, por ejemplo, Franco favor, Colapinto, que regrese, o el ruido de los papi. motores. Ay. ¿Qué? Así que regreses Magua, el papucho. contrólate. Ya si no quieren ver la Fórmula 1 por los coches, véanla por la trama. Exacto. Sí, y la trama, ¿no? La trama siendo La Carlos trama, Sainz. el Que Franco me ahí. tocó ahora con la película de Fórmula 1, muchas parejas, y la novia decía, yo no sé ni nada de esto, le decía al novio, pero ¿a qué hora sale Brad Pitt? Sí. O sea, fue Híjole. el gancho perfecto. Hasta mi esposo me decía, ese Brad Pitt me intimidó. Y yo, imagínate a mí que conviví con él un montón. Oigan, pero no, entonces, bueno, aficionados, realmente lo que queríamos hacer no era un podcast específicamente de Fórmula 1 para gente súper fan de la Fórmula 1, sino queríamos conocer a aficionados y a gente que está de alguna manera relacionada con ese mundo, aunque no sea parte de él, como es el caso de Facundo, de Javier Ibarreche. Traumatizado se dice, como Trauma, Gaby. exactamente. Como Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega, que es súper fan también de Drive to Survive. Y lo que quisimos hacer fue, A, conocer un poco el lado que se asocia con la Fórmula 1 de esas personas, y B, jugar con el cine, que es lo que más nos gusta. Entonces, por ponerte un ejemplo, con Memo Rojas, hablamos obviamente de Fórmula 1, la película, que ese fue el primer episodio. El episodio 2, que fueron Diana y Ramón, que son dos influencers enormes de Fórmula 1. Fue muy divertido porque nos confesaron que el tercero en su relación es Toto Wolff, el director de Mercedes. ¿no? Sí, pero por él. Ok. Sí, o sea, él cuando ve a Toto Wolff, Ramón transforma. queda No por ella, impactado. no por ella. No, por ella. Por él. Es por Ramón es el enamorado de Toto Wolff. Lo ve y se quiere colgar de sus bíceps. Órale. Así Yo lo se vi- transforma. Yo confieso que yo lo vi en la premier de Fórmula 1 y dije, ¿no es feo el señor? ¿No es feo? Pero bueno, aficionados, como ya les decíamos, tenemos una producción muy linda de la mano de Rafa, que es un tipazo. Y obviamente de la mano de Radiopolis también, que nos han apoyado un montón. Así que, pues, chéquenlo. Vamos a estar subiendo episodios. Ya se viene el de Facundo. Sí. Lo pueden encontrar en Antes de @aficionados. que salga de la casa de los famosos. Sí, sí. Ojalá no, Facundo, Ande, no Sí, salga. si no, no, se el nos fac- caduca el episodio. Va a llegar, yo creo que, mira, va a estar dentro de los primeros de los finalistas. Yo así veo a Facundo y es más, mis deseos es que gane. Ay, sí. Queremos Sí, mucho a Facundo. que gane, que se la es un lleve. tipazo. Si ustedes quieren saber cuál es el miedo de Facundo en la Casa de los Lo Famosos, confesó. porque nos lo confesó Sí, antes todo. de entrar, ¿Oh, sí? Mucho. vayan a ¿Hacer del arroba baño o qué onda? No, no lo creerías, ¿eh? @aficionados, la primera I es un 1, F1 Cionados. Así lo pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en YouTube también, bajo el mismo nombre, Aficionados RT. Y pues nada, ya podrán escuchar algunas cositas también en de estreno. Gracias por dejarme hablar de esto, estoy muy feliz. No, Es que Gabicam le encanta. es que Después de estás bien cine, metida, amiga. lo de carritos le encanta. Entonces era buscar el pretexto y dijo, hagamos un podcast. Necesito urgentemente hablar con alguien de Déjenme Fórmula 1. hablar de esto. Sí. Magua y Riva ya no me están dejando. No, ¿qué te pasa? Es que, ¿sabes qué? O sea, yo la verdad sé lo básico, lo primordial como para... Y todavía considero el comprar un boleto y decir, sí,
vamos a pagar 23,000 pesos para ir a la F1, ¿sabes? Pero no me sé todo, como aquí mi amiga, que sí se sabe Tengo buenos maestros. nombres de los pilotos, que No, el Gaby color de Cames. las Bíceps. llantas, que si se hicieron el pedicure, Pregúntale el de las medidas de manicure. Carlos Sainz, color de ojos. Claro que sí. Que, Talla, por cierto, talla de zapato. Uno de los pilotos tiene una novia mexicana, ¿no? ¿Quién es el que Charles tiene la...? Leclerc. Charles Leclerc. Ahí está. No es mexicana tampoco, ¿eh? Es como eso cuando ya. Lupita Nyong'o decíamos que era mexicana y o sea, No. sí nació en México, pero no really, ¿ya sabes? No, pero sí parece, amiga. ¿Quién? Le da un Parece aire, mexicana. pero- sí parece. Podría ser tu hermana Magua. Bueno, Te digo, sí parece. hasta aquí la información de aficionados. Está Chequen bien este café podcast. como yo. Tírenos un pan. Tírenos un pan en @aficionados. Y pues nada, nos vamos a ir con música. Muchas gracias, Luis Enrique Alfonso, Gracias por a estar aquí ustedes. con nosotros. Gracias por Regresa invitarme. para hablarnos de otros deportes. Este hombre narra fútbol y hace un montón de cosas Yo increíbles. quedé perpleja ahorita con qué es la Fórmula E, por ejemplo. Yo no sabía que era por Máguatela. eléctrica. Te vamos a llevar en enero, cuando venga aquí a la Ciudad de México. Jalo, puesta. Vas Me a ver. encanta. Venga.